es genitalizar el sexo. Por eso se habla de identidad sexual y es cómo nosotros vemos nuestra sexualidad y cómo la proyectamos. Vulva y el pene. Han venido aumento los índices de embarazo infantil. Ya promiscuidad, Dar herramientas a los niños y a las niñas para reconocer los abusos. digamos, de la pornografía. ¿Cuál era la diferencia entre vulva y vagina? La masturbación, según el desarrollo psicosexual, viene desde los 8 años. Nunca olvides hacerle el amor a tu cuerpo y a tu mente. Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Uniendo las Piezas Podcast y hoy traemos un tema un poquito picante y que siento que es importante que todos hagamos parte de esta conversación. Sí, es un tema de interés público, de interés para todas las personas, porque nadie se exime de ello. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, hoy vamos a hablar de sexo y sexualidad. Ok, particularmente sexualidad. Exacto. ¿Sí? Por lo menos en el capítulo de hoy. Si quieren una segunda parte, de pronto, pues lo podemos considerar para hablar ya de sexo como tal. Claro, porque digamos es un tema muy amplio y esto hace que podamos analizarlo desde diferentes variantes. Exacto. Pero me parece que lo importante y lo que primero se debe hacer es empezar a definir qué es exactamente la sexualidad. Y es que no solamente como se piensa usualmente y es el acto sexual común, sino que va más allá de eso y que incluso es lo menos y lo más es lo autónomo. Creo que lo más es aprender a vivir la sexualidad para llegar a un acto sexual. Exacto, digamos que la sexualidad es más que un acto personal e individual, más que de pareja o de grupo. Exacto. Entonces eso le da una definición que la sexualidad es no solamente eso, sino una categoría de cuerpo, de disfrute, de placer, de satisfacción general con las cosas y de relación consigo mismo y cómo nos proyectamos hacia el entorno. Entonces, el ser humano tiene unas dimensiones específicas que lo hacen justamente ser eso, ser humano. Sí. Y una de esas dimensiones es la sexualidad. Y por eso es que hay una sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, todas las etapas del curso de vida trascienden por unas características específicas o formas de expresar la sexualidad. Y es por eso que, por ejemplo, en los niños y niñas de 0 a 1 año es completamente diferente que de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10 y posteriormente de 10 a 18, que es donde más están delimitadas las etapas de desarrollo psicosexual, desde 18 para atrás, donde se ven muchos cambios y también en torno a esos cambios es que se debe comenzar a enseñar, a acompañar y por eso es importante conocer cuál es el desarrollo. Exacto. Aquí quiero resaltar algo que va muy unido al capítulo anterior y es que en los colegios debería haber más educación sexual y hablar las cosas como son, también en la casa, la crianza, todo eso tiene que ver con los capítulos anteriores porque es una parte fundamental de la identidad. Y bueno, hablando de la educación sexual me parece muy importante porque así, o sea, no sé, hay papás que piensan que con eso van a incitar a los niños a hacer cosas, pero en realidad es mantenerlos alerta y tener precaución para el momento en el que lleguen a vivir el acto sexual. Y aparte, siento que esta educación sexual va a hacer que ellos fortalezcan su sexualidad, su amor propio y todas estas cosas importantes para poder vivir una sexualidad plena. Exacto, específicamente esto último, porque es más importante, claro, que la educación sexual no solamente sea en torno a la prevención, métodos anticonceptivos, lo común, que incluso hoy en día no se enseña tan ampliamente aún, pero es más importante que sea orientada hacia el reconocimiento del cuerpo, hacia cómo nos vemos nosotros mismos y el autoestima, construir una autoestima y una conciencia corporal para que así mismo en un futuro podamos respetar nuestro cuerpo, hacerlo respetar por los demás y prevenir cualquier tipo de acto violento contra nosotros mismos. Exacto, eso es muy importante y también digamos que esta educación sexual debería verse también con la historia, cómo se ha visto esto, cómo se ha llevado, digamos que en este punto la generación ha logrado cambiar un poquito el chip de lo que tenemos frente a la sexualidad, pero no sé, todos lo hemos visto, que digamos los hombres a veces logran vivir un poquito su sexualidad más abierto desde antes, o sea, desde la época donde existían las princesas, los príncipes, todo, ellos, pues la mujer siempre tenía que llegar virgen al matrimonio y pues los hombres sí podían estar con cualquier persona.
que obviamente no digo que todos, pero pues la gran mayoría. Y digamos que ahorita se ve mucho esto de ver que una mujer está viviendo plenamente su sexualidad, entonces piensan que es ya promiscuidad y lo ven como mal, lo ven como una persona que es que se la pasa con otros y es que se la pasa con muchos y eso no debería ser juzgado así, Hmm. a mi parecer. Claro, y pasa lo que típicamente uno ve y es que cuando un hombre dice que tiene aquí y allá y aquí, entonces lo felicitan, pero cuando una mujer lo hace, entonces es la deshonra absoluta. Exacto, es como no, ya la sacamos de la casa o porque haces esto. Y digamos, hay, o sea, uno ve historias de muchachas que la sacaron de la casa por simplemente haber hecho el acto sexual, que igual es una cosa natural, que hasta los papás lo hicieron para poderla tener a ella. Entonces está muy satanizado el tema del sexo y la sexualidad de las mujeres. Hmm. Y es más prohibido y desde siempre no se ha podido hablar o uno se siente incómodo, ay, no, es que mi niña, entonces ya, no, ya deja de ser niña y se vuelve una mujer, o sea, para Sí, mí, digamos que afortunadamente esto ha venido reduciéndose un poco exacto, comparado pues a épocas anteriores. Sin embargo, lo que sucedió en épocas anteriores aún repercute ahora mismo, ¿sí? Aunque hoy en día también se estén cambiando, digamos, las dinámicas de enseñanza y cómo se ve la sexualidad en la mujer, igualmente siguen habiendo perjuicios de lo que se sucedió antes. exacto. Entonces, por eso es que uno ve, por ejemplo, que la expresión corporal en hombres y mujeres es completamente diferente. Ujú. No es claramente un general o de todos y todas, sino que en la mayoría, en gran parte de la proporción de las mujeres, tienen en ciertos ámbitos o ciertas acciones una menor expresión corporal justamente por cierta limitación o cierto temor ante mostrarse ante la sociedad. Y eso trasciende desde la sexualidad y es porque ha habido un déficit en la expresión de la sexualidad y en la contribución y la construcción de la sexualidad. Exacto, y esto que decías, digamos, de la autoestima, es que muchas chicas sienten que las van a juzgar porque tienen que ser un prototipo exacto, digamos, de la pornografía, y pues no existe una mujer así, eso es edición, eso es maquillaje, eso es horas de trabajo para poder grabar un video de esos, y uno es normal, uno es natural, uno tiene un pelito, una estría, una arruga, un gordo, cualquier cosa, entonces siento que esto ayudaría, o sea, digamos, la educación sexual y aprender sobre la sexualidad antes de llegar al acto sexual me parece importante para que uno se sienta también querido por uno mismo, que me sienta cómoda de mostrar mi cuerpo a una persona, Uh -huh. que yo lo pueda vivir Sí, libremente. sí, no, incluso desde la niñez. Exacto. Por ejemplo, ¿qué podríamos enseñar si no fuéramos maestros, por ejemplo, en las etapas de preescolar? ¿Qué crees que uno podría enseñar? Yo creo que se podrían enseñar las partes del cuerpo Exacto. de hombres, mujeres, qué partes, digamos, yo vi una actividad que era como un semáforo y les decían a los niños, digamos, con la luz verde, donde estaba permitido que les tocaran, digamos, los brazos, la cabeza, pero la luz roja era, digamos, las partes íntimas, del pecho, cosas así. Y me parece súper bueno porque los niños así van aprendiendo a respetar su cuerpo Uh -huh. Y a reconocer qué y a partes respetar. son límites, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, el naranja tiene que ser, incluso depende de la persona, ¿no? Porque, claro, no es un semáforo para todos. Entonces, por ejemplo, a mí no, puede que no me guste que me toquen la rodilla, lo que podría Eso, ser un verde, pero exacto, para mí es un rojo o un naranja, que es se como puede solo si me hacer, siento cómoda o cómodo, se puede hacer un semáforo como personalizado. personalizado, que yo diga, no, es que a mí no me gusta que me toquen la axila, porque me da cosquillas, entonces el niño ahí le pone Exacto. un rojo. Y eso debería ser importante, digamos, para tenerlo en la casa, que Uh -huh. toda la familia de ese niño o esa niña sepan dónde le gusta y dónde no le gusta, o digamos también se ve muy malo de tener que saludar siempre a los familiares de beso y abrazo, porque uno nunca sabe en qué momento esto va a hacer que algún familiar la esté violentando y tenga que ir a su agresor. Eso o sea, es injusto para la niña o el niño. Ok, sí, estoy de acuerdo, pero sí, digamos, todo esto parte de reconocer cuál es el desarrollo de las etapas de la sexualidad.
Por ejemplo, lo preguntaba en el caso de preescolar, pues porque entre los 1 y los 5 años ya se empieza a reconocer la genitalidad y se empieza a tener curiosidad al respecto. Entonces, justamente en esas etapas es donde se tiene que insistir en que el desarrollo sexual y la educación sexual tiene que ir encaminada al reconocimiento del cuerpo, identificar las partes que son sensibles y las partes íntimas, las partes que no permitimos que se toquen o que se observen. Más que todo, por un tema de privacidad, sí, pero por un tema también de seguridad, porque, digamos, recientemente, pues puede también que las estadísticas hayan cambiado, pero ahora hay un aumento en el abuso infantil. Y esto puede estar relacionado con un déficit en el reconocimiento del cuerpo y un déficit en el brindar herramientas a los niños y a las niñas para reconocer los abusos y para permitir y poner como un stop en ese tipo de acciones. Sí, ya que hablas, digamos, de lo del desarrollo y las etapas que tiene la sexualidad, también está el hecho de que está muy satanizada la masturbación. Entonces, ven a un niño haciendo eso y es como, no, es que eso es del diablo. Claro, e incluso la masturbación, según el desarrollo psicosexual, viene desde los 8 años. Claro, es que desde chiquito, si uno empieza a sentir cosas y es normal que, digamos, los papás ayuden o sea, que encaminen a los niños hacia este descubrimiento y no vean eso como algo del diablo, ay, no, es que eso no se puede hacer, es que es muy chiquito. No es que sea muy chiquito, es que su despertar sexual empezó. Claro, e incluso es un signo para identificar que todo va bien. Exacto. ¿Sí? El desarrollo neurológico, quizás. También, porque sí, digamos que todo es un desarrollo. Entonces tú desarrollas capacidades motoras, capacidades cognitivas, capacidades sociales. Sí. Dentro de las capacidades sociales están las sexuales. Entonces, el que tú no desarrolles ciertas capacidades a ciertas edades es un signo de alarma de que algo puede estar pasando en el desarrollo general. Entonces, uno no tiene por qué limitar el desarrollo psicosexual, porque eso también va a hacer que se limiten el desarrollo cognitivo y el desarrollo motor. Exacto. Esto de la masturbación también lo quiero unir con lo que pasaba con la sexualidad de las mujeres. Digamos, en los hombres es mucho más natural. Y incluso yo en el colegio escuchaba que, ay, no, que cuartas. Claro, mucho más socializable. Y claro. Y las mujeres eran como, no, pero es que ¿por qué haces esto? ¿Por qué no? Nah? Entonces es un tabú muy grande frente a esto que es natural que pase. Es como una relación sexual. Es súper natural que pase. Que a mi parecer no creo que haya una edad como cronológica. ¿Específica? Pues digamos ahorita las estadísticas entran en el inicio de la sexualidad está entre los 13 y 14 años. Exacto. 14 para niñas y 13 para niños. Sí, casi siempre empiezan los hombres antes. O incluso entre 12 y 13. Sí. Entonces quería unirlo porque no me parece que haya una edad física para iniciar una relación sexual, sino es más una edad de madurez. Ok. Y de conocimiento. Claro, digamos, uno lo hace así porque también es difícil medir la madurez. Pero en teoría, uno esperaría que para los 12 y los 13 años ya haya una educación sexual, cosa que no pasa. Exacto. Por esa razón es tan peligroso que inicien tan temprano, pues porque también se han venido aumento los índices de embarazo infantil, juvenil. Sí. Bueno, y hablando de eso, digamos, yo he visto, pues me la paso como investigando sobre este tema y sobre los embarazos adolescentes. Y hay chicas que, digamos, están embarazadas de zonas muy pobres del país y están embarazadas y no saben qué es un útero, qué es no sé, un óvulo, un ovario. Entonces eso está muy grave porque uno debería, antes de iniciar una vida sexual, saber qué tengo, qué soy. Claro, y eso incluso pasa en ciudades centrales. Sí, o sea, me acuerdo un video que les preguntaban a muchas mujeres cuál era la diferencia entre vulva y vagina. Y pues la mayoría no la conocían. Entonces, partiendo de ello también es fundamental el reconocimiento de lo anatómico y lo fisiológico en su propio cuerpo. Claro, y si eso no estuviera tan satanizado el hecho de dar una educación sexual desde chiquitos, desde que apenas inician en un colegio, pues no habría tanto desconocimiento en cuanto a qué tengo en mi cuerpo, qué es el útero, qué es el endometrio. O sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es el endometrio, cómo funciona la menstruación.
Entonces es importante saber, digamos, cuándo ovulo, cuándo estoy en tal etapa del ciclo menstrual. Eso es importante incluso para saber cuándo voy a tener un acto sexual. Ujú. Sí, o incluso cuando las mujeres están planeando quedar embarazadas, también las personas que quedan embarazadas, entonces también es fundamental que conozcan cuál es la periodización de ese ciclo, Ujú. pues para que sea más probable ese objetivo. Y pues eso también muchas veces se desconoce. Exacto, también los métodos anticonceptivos, porque el más común que todos conocen es el condón, pero existen muchas más cosas, muchos más métodos, incluso existen métodos que no son hormonales, sino que son de hacer cosas todos los días y revisar cuál es no Mm. sé, la cantidad del flujo, la cantidad de la temperatura del cuerpo, cosas así. Y son cosas muy importantes que desde chiquitos deberíamos aprender. Ujú, sí, Digamos, de yo acuerdo. aprendí de ese tipo de métodos anticonceptivos mucho más grande. Y la idea era aprenderlo desde que estaba en el colegio. Pero yo Claro. me acuerdo que yo, digamos, sí recibí una educación sexual, pero no tan explicada. Sí, digamos que yo sí recuerdo que claramente uno no ponía tanta atención como debería, pero más que todo las educaciones sexuales eran por parte de campañas. Exacto. Entonces, en ese entonces el gobierno apenas estaba implementando todo lo de educación sexual integral. Entonces enviaba diferentes campañas, por ejemplo, Nosotras, Today, para que fuera a los colegios y universidades para hacer concientización sobre el tema. Pero sin más, y eran como Pero espacios de digamos, 10, 15 minutos, exacto. una vez al año, máximo dos, entonces realmente no era un aprendizaje tan No, significativo. digamos nosotras. Va, nosotras nos da un kit, porque a todas nos lo dieron, un kit de Y toallas a los hombres los y sacan. a los hombres lo sacan. ¿Por qué? Porque un Sí. niño no sabe qué es el periodo, porque está tan satanizado. Digamos que si el argumento es claro, o sea, muy seguramente la mujer se sienta un poco incómoda con eso, está perfecto. Pero sí deberían haber espacios duales, pues para que se pueda enseñar O de incluso eso. un espacio en donde no estén las chicas y les digan a los hombres, vean, así funciona la menstruación, así funciona el ciclo menstrual, así funciona una mujer, porque luego llegan y es como, pero es que eso es sangre y la gente se escandaliza y uno, a mí me ha pasado que uno dice, no, tengo el periodo, entonces no voy a ir a tal lado porque me mancho, entonces me ven y me juzgan. No debería pasar así, debería ser normal que yo diga, ah, me manché y un chico me diga, oye, estás manchada, no sé qué, o que los niños también en el colegio, digamos en mi colegio sí pasaba, que los chicos cargaban una toalla, por si acaso, porque eran solidarios con las mujeres, y me daba cuenta de eso. Entonces, eso me parece muy importante con la campaña de nosotras, digamos, que es como la global. Sí, 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 muy interesante eso. Pero sí me parece que sí debería haber más conciencia al respecto y implementar dentro del currículum básico de las materias ese tipo de educación. Exacto, que como hay religión, que es algo que es libre para todos, que también haya educación sexual, que es libre para todos, que enseñen desde chiquitos que uno tiene libertad sexual. Claro, y no siempre darle una connotación como de placer, bueno, no de placer, sino erótica, Sí, la palabra, sino más una connotación de cuerpo, de de salud, satisfacción, de salud, higiene, por ejemplo, es básico y no muchas veces se conoce. exacto, ¿no? Y a veces, hablando de lo del ciclo menstrual y la higiene, uno dice, le llega el periodo, digamos, a los 12 años a una niña y no sabe cómo funciona, no sabe, o sea, digamos, mi pregunta cuando eso pasó fue, eso sale como un chorro. No, eso no pasa. Y cuántas veces uno se tiene que cambiar, cosas así. Mm, Digamos en los hombres que es más saludable, que no todo el mundo lo sabe, que es más saludable orinar sentada. sentado que de pie. Y pues este tipo de higiene es la que deberían implementar también, no solo o sea, en la educación sexual, no solo hablar de, tiene que ponerse un condón, esto pasa, sino de lo que tú dijiste, de cómo protegerse, de cómo mantenerse limpio, cosas así. Saber también que uno no puede tener un olor a flores todo el tiempo, sino que uno huele a ser humano normal. Sí, sí, de acuerdo, perfecto. Y digamos que como oración de rescate para todo eso es que la sexualidad, uno, responde nuevamente a los contextos sociales e históricos, dos, a los roles de género que históricamente también se han visto asociados con el sexo, y aquí es lo diferente, sexo biológico, ¿no?
que es totalmente diferente el sexo biológico al género. Y es por eso es que hoy en día se deben reconocer diversidad de roles de género y que no una función esté acompañada o que esté junta con un sexo biológico. Por ejemplo, que digan que entonces femenino y mujer, entonces es igual y por eso tiene que estar en la casa. O el hombre es igual a masculino y tiene que estar trabajando. En esto tocas algo muy importante y me recuerda que, digamos, siempre dicen que las mujeres, que biológicamente son mujeres, tienen que tener el periodo, la menstruación. Eso no pasa. O sea, puede que tú seas una persona trans, listo, ya sabes que no tienes menstruación, pero hay mujeres con sexo biológico mujer que tampoco la tienen porque, digamos, tienen enfermedades, porque el desarrollo no fue igual que Claro, así todos. como también hay hombres que se embarazan. Sí, Exacto. o sea, por eso uno hoy en día dice personas embarazadas más que mujeres, porque mujer es el género, ¿sí? Diferente a si tú dijeras Exacto. femenino, que es el sexo. Ujú. Entonces, hoy en día tiene que reconocerse la diversidad. Y es lo Y que eso no, estábamos o hablando, sea, no se tiene que ocultar. claro, y es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, de que la educación tiene que estar encaminada a la necesidad de la sociedad, y la necesidad de la sociedad es reconocer justamente eso, la diversidad. Entonces, eso hace que uno tenga que no escandalizarse ante las diferentes formas de vida y las diferentes formas de identidad sexual, identidad de género, expresión de género. Todo es diferente y todo es cambiante. Y digamos, no hay que, no hay que pensar como, ay, no, es que eso está mal, o yo no apoyo eso, está bien. Si no vas con el pensamiento, está bien, no pasa Sí, nada. exacto. Pero hay que respetar, eso es como en la religión, si yo no voy con los testigos de Jehová, está bien, si yo no voy con los cristianos, está bien, pero tengo que respetar hasta cierto punto. O sea, el respeto que yo le doy a la religión es hasta que ellos respeten también hasta donde yo quiero llegar. Igual que en lo de los roles de género, la Claro, diversidad. no, y además la diversidad construye conocimiento, o sea, imagínense lo interesante que sería escuchar la perspectiva sobre esos temas de que, un hombre trans Ujú. y que esté en embarazo. ¿Cómo vive la vida? ¿Sí? Exacto. Una perspectiva súper distinta, una perspectiva muy diferente, y hablar con ese tipo de conocimientos, ese tipo de estilos de vida es muy interesante para uno también construir su propio conocimiento, su propio Claro, y criterio. pongámoslo, digamos, en un ejemplo mucho más fácil de asimilar, que es en la educación y respetando esta diversidad, porque no enseñan lenguaje de señas. Así la sociedad se volvería súper diversa, porque hay muchas personas con discapacidad auditiva que les serviría mucho que todo el mundo supiera el lenguaje de señas. Sí. Ellos se sentirían más incluidos. Sería una inclusión mucho más fácil. Bueno, sí, entonces digamos de que eso es muy, muy, muy rescatable, y retomando pues todas las ideas de cómo entonces los roles de género establecidos a lo largo de la historia afectan la sexualidad. Exacto. Bueno, también quería tocar el tema de la virginidad y no solo la virginidad, sino el hecho de que las mujeres pierdan su valor por simplemente haber estado por primera vez con alguien. Eso me parece que, no sé, ya está muy mandado a recoger el hecho de, no, es que hay hombres, y lo he escuchado porque hay hombres que dicen, no, es que usted se tomaría un yogur si la tapa ya está, si ya está destapado. Pues me parece un comentario muy feo, Claro, muy agresivo y muy, o sea, como machista, quizás. como que fueran objetos. Exacto, o Y sea, no, ¿por qué si un hombre ya ha vivido, ya ha estado con muchas mujeres o con tres mujeres, digamos? Porque yo tengo que decirle, no, es que yo no voy a estar contigo solamente porque tú estuviste con dos mujeres más o tres mujeres más. No tiene nada que ver. Me parece que incluso esto hace que la mujer y el hombre construyan en ellos mismos qué les gusta en ese momento del acto sexual. Que me gusta que me acaricies, que me gusta que me arrunchen o cosas así. Me parece que con estas personas que ha pasado su vida o que ha tenido sus encuentros sexuales, va construyendo y va sacando de cada persona algo, algo que me gustó. Entonces, digamos, con la primera persona que estuve me gustó esto, y entonces esto quiero que tenga la persona siguiente, y así. Pero, o sea, claro, esto tampoco quiere decir que, ay, pues vámonos todos a tener sexo con todo el mundo, pero
es muy respetable que todo el mundo, que la gente y las mujeres y los hombres quieran vivir su sexualidad libremente. Que si estuvo con muchas personas, ok, está bien, es su cuerpo. Claro, y hace parte de su historia, pues si ya digamos si uno entra en una relación de pareja con una persona que tenga cierta historia, cierto pasado, o sea, claramente uno es libre de decir si quiere o no, pero lo que sí no es válido es entonces salir a decir que entonces que ya no es digna, que ya no merece, que ya no tiene valor, Sí, o salir a comentarlo con todo el mundo, no, que mire esto, lo otro, o sea, es siempre el de respeto porque el componente sexual, como le mencioné, es una dimensión del ser humano, así como sus gustos, etcétera. Entonces, si uno gusta con eso una persona y no le gusta sus gustos, por ejemplo, no, que me gusta eh, estar durmiendo y ya, por ejemplo, ¿sí? O yo trabajo 12 horas al día. Si tú no vas con ese tipo de no te metes en formas la de vida, relación. pues claramente eres libre de decir respetuosamente, oye, no me parece, no me gustaría, pero todo bien. No, e incluso se pueden llegar a acuerdos. Listo, a ti te gusta trabajar todo el día, a mí me gusta dormir todo el día, listo, llegamos a un acuerdo y yo voy a dormir tanto tiempo, tú vas a trabajar tanto tiempo y luego vamos a pasar tiempo juntos. Es Claro, muy exacto, fácil. pero no es pretender que entonces las personas van a estar constantemente reaccionando como uno lo pensaría, sino que pues tienen que uno ser amplio al ver que hay muchas formas de vivir. Bueno, ya como para finalizar, pues esta primera parte, si quieren, segunda parte de este tema, es el hecho de los papás, la confianza con los papás, ya sobre todo cuando uno es adolescente y sigue viviendo con sus papás. Me parece importante que en el momento en el que, no todo el mundo lo hace, pero que una chica, un chico, se acerca a los papás y le dice, mira, yo ya tuve mi primer encuentro sexual, que no se escandalicen, que no dejen de hablar con la persona, que no la echen de la casa. O sea, es muy radical, pero es muy importante no hacer esto porque esto va a hacer que el niño empiece a sentir que está haciendo todo mal, cuando está haciendo una actividad natural. Em, y con respecto a esto, también quería hablar sobre esta creencia de lo de la virginidad. O sea, uno no puede pensar lo que ya estábamos diciendo, uno no puede pensar que por eso perdió el valor una persona. Entonces, sí, el papel de los papás es súper importante para esto y también darle herramientas, decirle, bueno, existen métodos anticonceptivos, te ayudo, te acompaño. Ve, haz esto con responsabilidad, que es lo importante, hacer las cosas con responsabilidad, sabiendo las consecuencias que puede llevar esto, que va a verse afectada su vida, obviamente, y que desde el primer momento, desde el primer acto sexual que tiene en su vida, va a marcar un antes y un después en esa persona. Sí, exacto, me parece bien. Como que haya siempre una confianza y una comunicación que no solamente sea entre la familia, sino que posteriormente esa comunicación que ya se creó allí trascienda hacia las diferentes relaciones como de pareja, para que uno pueda comunicar con facilidad sus gustos, sus necesidades, porque en eso tienen que responder todas las relaciones, identificar necesidades y contribuir para atenderlas, porque tiene que ser una relación de interés mutuo en la cual ambas partes se sientan satisfechas, no solamente en ese ámbito, sino en cualquier otro. Exacto. Esta primera confianza que se le va a dar con los papás, esta persona que ya hizo su primer acto sexual y tuvo la confianza de decirle a sus papás, va a tener la confianza de decir, estoy haciendo las cosas bien, voy informada a lo que estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo, sé qué consecuencias tiene, saber qué me gusta, qué no quiero que hagan, que hasta dónde estoy dispuesto a llegar, hasta dónde estoy dispuesto a dar algo de mí, o no sé, ayudar a la otra persona en esto, en aprenderse a querer también. Es muy importante tener una comunicación asertiva con cualquier persona sobre este tema, sobre todo con los jóvenes, para evitar embarazos adolescentes, para evitar todo esto. Sí, sí, abuso sexual, todo eso. O sea, todo parte realmente desde la educación. ¿Sí? Y la Es comunicación. como el mensaje clave aquí. Y pues bueno, para cerrar, entonces retomar que entonces la sexualidad es una construcción histórica, una construcción que es individual, cambiante, como la identidad justamente. O sea, por eso se habla de identidad sexual y es cómo nosotros vemos nuestra sexualidad y cómo la proyectamos. Y recordar que no solamente es el acto, sino también cómo nos vemos a nosotros, nuestra autoestima. Y sé que seguramente faltó hablar de muchas cosas, pero lo dejamos hasta aquí. Cosas como, por ejemplo, no sé, cómo la sexualidad impacta en el conocimiento, cómo la En los sexualidad estados de impacta ánimo. en los estados de ánimo,
en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral, en las relaciones de amigos, pareja, padres, hijos, hijas, cómo impacta en el movimiento, cómo impacta en el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Todo ese tipo de cosas me parecen muy interesantes y que realmente uno no los ve muy bien, pero la sexualidad es como un pilar, un eje, una base, mientras se reconozca como se debe reconocer y es un todo. Exacto. Bueno, yo quiero finalizar diciendo que hay que desgenitalizar el sexo, porque el sexo no es nada más la vulva y el pene. El sexo es mucho más que eso. Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado mucho, que si quieren una segunda parte nos lo digan en los comentarios, sería muy, muy chévere, la verdad, y podríamos también informarnos de ciertas anécdotas de alguien, a hacerlos partes a usted, hacerlos parte a ustedes también Sí, sobre la ok, segunda parte. Entonces, perfecto. pues nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.